Hola, buenas tardes. Somos Pablo Pérez y Pablo José Portillo, los técnicos responsables de CIRTA, la empresa de restauración encargada de la intervención del sudario de la Cofradía California. Y a continuación vamos a desglosar brevemente lo que ha sido todo el proceso de intervención y de estudios previos de esta pieza tan destacada. En esta ficha técnica quedan recogidos pues, los datos más principales, ¿no? Como es el nombre de esta pieza, concretamente el sudario, el propietario. Muy importante, muy a tener en cuenta en este caso la fecha de ejecución, el año 1930, así como la autoría, siendo en este caso por parte del asilo de San Miguel. Se entiende que por un taller de bordados que existió en este asilo. Los materiales, pues todo el conjunto está realizado con unos materiales de muy buena calidad. El terciopelo está realizado en seda íntegramente y todos los hilos de la decoración pues son de plata sobre dorada, y la técnica de la decoración es la del bordado en hilos tendidos. Dentro del soporte de terciopelo, como se ha comentado anteriormente, tanto el ligamento base como las urdimbres de pelo están realizadas íntegramente en hilos de seda, por lo tanto estamos hablando de un tejido de muy buena calidad. Y ambos soportes son de color rojo, aunque la base sí que tiene una tonalidad más tirando a un rosa que al rojo intenso que tiene el pelo. En cuanto a la ornamentación bordada, nos encontramos con una decoración muy rica en materiales, muy ricas en técnicas de ejecución y además muy bien trabajados todos y cada uno de los motivos representados. Dentro de los hilos, pues destaca el uso de hilos de muestra, de hilo torzal, briscados, ondulados, que son hilos todos metálicos, con una serie de características diferentes entre sí, que sin duda aporta gran vistosidad al conjunto. Dentro de los efectos de bordado encontramos puntos de setillos, medias ondas y cartulina principalmente. Y por último, dentro de los elementos decorativos, encontramos un uso bastante elevado de canutillos lisos, rizados, lentejuelas o tachuelas ovaladas de distinta tipología. El estado de conservación que presentaba la pieza, pues en líneas generales era bastante deficiente. Era bastante deficiente, ¿por qué? Porque sufría una serie de alteraciones, tanto de causas intrínsecas como extrínsecas, que estaban causando una serie de daños que estaban poniendo en verdadero peligro la estabilidad de toda la obra. Hay que tener en cuenta que las causas intrínsecas son las propias del envejecimiento natural de los materiales, mientras que las extrínsecas pues, están sujetas un poco a los factores ambientales, al uso, la funcionalidad de la pieza, las manipulaciones, los sistemas de almacenaje, etcétera, etcétera. Dentro de las principales alteraciones, por ejemplo, en lo que es el soporte principal, el soporte de terciopelo, encontramos los siguientes daños. En el extremo superior, teniendo en cuenta la tensión que provocaban las cogidas a la estructura que sujeta este sudario, pues se apreciaban principalmente unas acusadas deformaciones y una tensión que había provocado el debilitamiento, el desgaste y la pérdida puntual del soporte de terciopelo. Este daño se observaba en todo el extremo superior, como comentamos, teniendo en cuenta pues eso, la tensión que provocaban estas cogidas. Además, fruto del roce y del debilitamiento propio que tenía el terciopelo o que ha ido teniendo el terciopelo, la pérdida puntual de esos filamentos pilosos que le dan la principal característica a este tejido y que hacen que quede el soporte base a la vista, de ahí que se vea esa tonalidad roja más pálida, que no es otra cosa que el ligamento base. Ese desgaste en zonas
en las que es más acusado, ha conllevado también el desgaste de ese ligamento base, no solo del pelo del terciopelo, sino también del ligamento base, lo que ha hecho que quede a la vista pues la tela de lienzo que refuerza interiormente toda la pieza. Esto se ve también en muchas zonas de todo el perímetro, se veía, especialmente también en las zonas laterales, entendiendo que eran también más propensas a sufrir el roce de las manos a la hora de manipular la pieza y demás. En los picos también se apreciaban estas pérdidas bastante acusadas que, como comentábamos al principio, vuelven a dejar a la vista ese soporte base de lienzo. Por otro lado, dentro de intervenciones que a lo largo de su historia había sufrido la pieza, entendiendo que han sido intervenciones pues, para frenar daños, encontramos principalmente los zurcidos, ¿vale? Estos zurcidos o costuras se habían realizado con hilos de color rojo, pues para cerrar algún corte o para disimular ese desgaste del pelo y que no se viera esa tonalidad roja más pálida o rosa, ¿no? En lo que es la base del tejido. ¿Qué ocurre? Que el hecho de emplear un hilo de color rojo, pero con un grosor bastante considerable, ha creado o creó serios daños en el soporte principal, concretamente en el tejido de terciopelo, por ser este mucho más frágil y mucho más delicado. Aquí seguimos viendo pues lo contraproducentes que fueron todos esos zurcidos, porque si se fijan, alrededor de todas esas costuras lo que se ven son cortes limpios, que se han producido por la tensión que ha habido entre el terciopelo y esas costuras posteriores. Asimismo, otros daños se intentaron solventar mediante la adhesión por el reverso del terciopelo de cintas adhesivas, como las que se ven en las fotografías. Cintas adhesivas que a la hora de retirarse pues fueron bastante complejas dado el elevado porcentaje de adhesivo, ¿no? que poseían y además que habían debilitado bastante el soporte de terciopelo. Por lo tanto, otra intervención para frenar daño, pero que ha causado otros daños, es decir, que ha sido contraproducente. Dentro de las intervenciones, no todas las intervenciones han sido con el fin de frenar daños. Otras se han hecho para embellecer en cierta medida la pieza, para enriquecerla. De ahí esas lentejuelas que ven ahí y esas pedrerías, ¿vale? Esos motivos redondeados que se añadieron en un momento determinado para dar una mayor riqueza al conjunto. Asimismo, también se pudo comprobar cómo el encaje perimetral que mostraba la pieza había sido añadido con posterioridad a su ejecución. En cuanto a la ornamentación bordada, destacaba el oscurecimiento generalizado de la misma, teniendo en cuenta la presencia de plata en el metal que conforma estos hilos y la tendencia que tiene esta a oscurecer al estar en contacto con el medio ambiente. Además, también se notaban las zonas de mayor volumen, se notaban restos superficiales de polvo, pero principalmente, como comentaba, era el oscurecimiento generalizado el daño que más se acusaba. No obstante, en numerosas zonas de los motivos decorativos se apreciaban desgastes puntuales en los hilos, lo que dejaban a la vista el alma amarilla interna que poseen este tipo de materiales, que como ven se aprecia en muchas de las piezas. También se observaban especialmente las que tenían más realce y al sobresalir más pues eran más propensas a sufrir roces. En las zonas en las que estos desgastes eran más acusados, se habían creado ya cortes y descohesiones puntuales en los hilos, así como pérdidas puntuales de los mismos que dejaban a la vista el soporte de la preparación interna.
Asimismo, dentro de los elementos decorativos que formaban parte de esta pieza, concretamente los flecos y las borlas, se observó un oscurecimiento generalizado, también teniendo en cuenta la presencia de plata en los hilos que conforman todos estos elementos. En el caso de las borlas, se advirtieron descohesiones entre los elementos que las conforman, deformaciones en los flecos y en los hilos que formaban parte de esas estructuras de madera, que cubrían esas estructuras. Y en el caso de los flecos se pudo observar, además de una deformación generalizada, una apertura, especialmente en aquellos flecos torcidos o rizados, en los que se habían abierto, habían perdido la torsión y entonces no se entendía bien la lectura de los mismos. Pasando ya a los tratamientos llevados a cabo sobre el sudario, en primer lugar, partimos de unos estudios previos que, como ya se ha comentado, pues abarcan tanto estudios, aspectos técnicos, históricos, como materiales y técnicos. Una vez que se estudió, se tomaron medidas, se hicieron croquis de daño para saber a qué nos enfrentábamos, se procedió al desmontaje de los elementos decorativos y forros para poder intervenirlos de forma independiente y que los tratamientos fuesen más eficaces. El encaje perimetral que poseía el sudario, al no ser original, una vez que se descosió, no se volvió a colocar. El primer tratamiento en sí sobre la pieza consistió en realizar un aspirado y un microaspirado exhaustivo de todo el conjunto. Con este tratamiento lo que hacemos es eliminar todos los restos de polvo y superficie, así como los restos que quedan en los intersticios y en las zonas más ocultas de la ornamentación bordada. En la imagen pueden ver el microaspirador y con esa punta conseguimos llegar a todos los rincones para eliminar la mayor suciedad posible. Dentro de todo el proceso de intervención era necesario el retirar las intervenciones que se habían realizado con anterioridad, como zurcido y la adhesión de estas cintas americanas o cintas adhesivas en el reverso, que como ya se ha comentado fue un proceso delicado, ya que habían debilitado en cierta medida el soporte de terciopelo. Posteriormente se pasó a la humidificación y alineado del tejido. Este tratamiento consiste en aplicar vapor frío de forma controlada sobre el tejido para que las fibras vuelvan a ser flexibles y puedan alinearse y colocarse correctamente para completar su lectura original. Una vez que ya se tenía alineado, se pasó a la consolidación del tejido principal. La consolidación consiste en colocar por el reverso del tejido principal un tejido de refuerzo teñido, que en este caso ha sido puntual, una seda teñida del color base del terciopelo, que se une al tejido principal mediante costura manual, utilizando agujas curvas e hilos de seda natural teñido, de un tono que quede integrado en la totalidad del conjunto. Con estos materiales se hacen los puntos de restauración que pueden ver a la derecha y quedan fijados tanto el soporte de terciopelo al soporte de refuerzo que se coloca. Una vez consolidado el tejido, se pasó a la limpieza físico-química de la ornamentación bordada.
Esta limpieza se ha realizado con una serie de disolventes que han sido testados en conservación y restauración textil y que nos permiten remover y eliminar toda la suciedad que no se ha podido eliminar con el aspirado y el microaspirado, recuperando así el hilo metálico su brillo característico. Con la ayuda de los pequeños hisopos de algodón y estos disolventes retiramos esa suciedad, pero no se afecta al baño de oro que poseen los hilos metálicos. Asimismo, atendiendo a las zonas de la ornamentación bordada que poseían ciertos hilos saltados y sueltos, se procedió a la consolidación de los mismos, así como a las lentejuelas y los cristalitos que estaban a punto de desprenderse. Para proteger la intervención, tanto de la zona perimetral del tejido como de algunas piezas de la ornamentación bordada, se ha realizado el encasulado. Este tratamiento consiste en colocar un soporte reticular muy fino, teñido de una tonalidad específica en función de las necesidades de la pieza, para que, además de entonar o además de proteger, la pieza y la intervención entonen cromáticamente con esa zona, sin que sea perceptible a simple vista. Después de los estudios, viendo que uno de los principales daños que poseía el sudario venía por la forma en que estaban cogidas al sudario, valga la redundancia, estas cogidas, se planteó realizar un refuerzo interno en la parte superior, ocupando la mitad del sudario. Este refuerzo ha consistido en colocar un tejido de lienzo unido a diferentes piezas bordadas y a las cogidas, reforzándolas, de tal manera que ahora el peso se reparte por el tejido que se ha colocado y no lo aguanta esta presión y esta tensión el soporte de terciopelo. Por último, se ha colocado un nuevo tejido de forro. Y aquí pueden ver algunas fotografías comparativas del estado inicial y el estado final del sudario. La parte superior. Como pueden ver, el encaje no se volvió a colocar, lo posee la hermandad, porque era una intervención, un añadido que, bajo nuestro punto de vista, distorsionaba la correcta visión de la pieza. Un detalle de la zona central. Detalle del pico inferior de la zona central. En los flecos se ha procedido también a la limpieza físico-química, al igual que en la ornamentación bordada. Aquí la consolidación del tejido una vez retirado esos zurcidos, que lo que dejaban a la vista era el lienzo de refuerzo del sudario, habiéndose perdido por completo el tejido de terciopelo. Un detalle del extremo inferior izquierdo. Se puede ver perfectamente la pérdida que había por desgaste en todo el borde y cómo se ha consolidado y matizado cromáticamente. O, por ejemplo, en esta fotografía del mismo extremo inferior. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado y esperemos que nos podamos ver próximamente para analizar esta intervención con más detalle. Por supuesto, agradecemos a la Hermandad la confianza que ha depositado en nosotros para llevar a cabo esta intervención en una de las piezas más importantes de
de su rico patrimonio textil, siendo valiente por confiar en una intervención, en una restauración conservativa y, por supuesto, respetuosa con todos los materiales y elementos originales. Muchas gracias.